para dar inicio a nuestro panel del día de hoy, invitamos a Freddy Koch, quien nos presentará la ponencia de deterioro de la calidad del aire en Bolivia, causas, efectos en la salud y medidas necesarias. Freddy Koch es un profesional de larga y reconocida trayectoria que tiene entre los aspectos más relevantes de su currículum, la formación con la que él nace es de ingeniero químico, pero tiene una maestría en proyectos para el desarrollo y una experiencia en toda la problemática de la gestión de la calidad ambiental, tanto del aire como de residuos sólidos. Fue director del proyecto Aire Limpio, que impulsó la transformación de la movilidad en Bolivia en los últimos 15 años con el apoyo de COSUDE y ejecutado por Swisscontact, y actualmente es asesor principal del programa Clima y Aire Limpio para América Latina, y asimismo es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad Católica Boliviana. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a toda la audiencia por este bonito panel de discusión. Encantado de estar acá y pues de poder compartir toda la experiencia sobre esta temática tan importante que es la calidad ambiental. Voy a ir con mi presentación. Entonces, en esta oportunidad voy a hablar sobre el deterioro de la calidad del aire en Bolivia, las causas, efectos en la salud de la población y qué medidas son necesarias. En la fotografía, una de las primeras ciclovías construidas en Tarija hace un par de años. El contenido de la presentación va a estar dividido en 4 puntos. El primero, hablaremos sobre la calidad del aire y veremos que no es solamente un problema ambiental, sino fundamentalmente es un problema de salud pública. En el segundo punto hablaremos sobre la calidad del estado, cómo está la calidad del aire en Bolivia, cuáles son los problemas principales, y veremos que uno de los principales problemas es la contaminación generada por los vehículos. Entonces nos toca hablar en el tercer punto de la movilidad urbana, qué es la movilidad urbana y cuál es el estado en Bolivia y cuáles son las necesidades. Para terminar con las tareas urgentes, ¿qué necesitamos hacer en el país para ir hacia adelante, para mejorar esta situación? En la fotografía, Cochabamba en un día de invierno, en un amanecer de invierno, donde se puede ver notoriamente la calidad del aire que es muy mala. Bueno, vamos entonces al primer punto, que es la calidad del aire, y les decía que es un tema de salud pública fundamentalmente. ¿Y esto por qué? Porque ya se demostró, ¿no? En muchos años de experiencia sobre esta temática, muchos estudios de epidemiología que se han hecho sobre esto, y es así que la Organización Mundial de la Salud organizó la primera conferencia en el año 2018, finales del 2018 en Ginebra, en Suiza, y el mensaje principal de la Organización Mundial de la Salud era ese: el 91% de la población mundial está respirando en este momento aire insalubre, o sea, aire de muy mala calidad, esto fundamentalmente en las ciudades, en las grandes urbes. Y esto produce 7 millones de muertes anuales. Uno no se imaginaría que este es un problema tan serio, pero ahí ustedes tienen la cifra, es una cifra de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que estamos pasando una pandemia muy compleja en este momento. No sé, entiendo de que vamos por algo más de 500.000 de personas que lastimosamente han fallecido, pero tenemos 7 millones anuales por contaminación del aire cada año, ¿no? Una de las principales causas mundiales de la muerte prematura hoy en día es precisamente la contaminación del aire. En la fotografía teníamos una medición del material particulado precisamente en Cochabamba, en 3 zonas, una zona limpia, ustedes ven a la izquierda, al medio está una zona de media contaminación y al final tienen cómo está el aire depoluido en una zona de alto tráfico en Cochabamba. Es así como también se podrían encontrar nuestros pulmones. Hablábamos de salud, entonces, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los problemas que genera la contaminación del aire? Fundamentalmente infecciones respiratorias agudas, conocidas como las IRAS. Esto provoca precisamente porque se obstruyen o la contaminación fina o ultrafina llega a entrar hasta nuestros pulmones,
traspasa todos estos filtros naturales que tenemos, como es la laringe, la mucosa en toda en la tráquea, y al final se deposita en los alvéolos pulmonares, llegando a tapar, a taponar estos alvéolos pulmonares, y en algunos casos demostrado también que puede inclusive traspasar y entrar hasta el torrente sanguíneo y provocar, por supuesto, problemas de salud. No están exentas las enfermedades cardiovasculares. Tenemos los problemas a largo plazo que esto provoca, que es el cáncer, fundamentalmente cáncer de pulmón, y trastornos respiratorios muy crónicos. Estamos hablando de asma fundamentalmente, asma infantil. El material particulado es uno de los mayores problemas. Al inicio se trabajaba mucho con los gases contaminantes como los principales irritantes y que producían estas infecciones, como el ozono, el dióxido de nitrógeno, pero últimamente la concentración, la atención se ha concentrado en el material particulado ultra fino. ¿Y por qué? Porque vean ustedes que ese conglomerado de partículas tiene un diámetro aproximadamente de 0,1 micrones, pero cada una de esas partículas tiene 0,01 micrones. Son muy pequeñas, es carbón natural y tiene la capacidad de absorber, es como un imán que absorbe todo lo que va encontrando en el aire. Entre esos partículas de hidrocarburos, por ejemplo, sulfatos, metales pesados, también virus, por supuesto, y al final puede servir como un vehículo para transportarlo hasta nuestros pulmones. Eso no solamente la función obstructora que tiene el carbono, sino que también tiene una función que es un vehículo para transportar otro tipo de contaminantes que puede ir encontrando en el aire. La Organización Mundial de la Salud también tiene un grupo de expertos, un panel de expertos que hacen investigación sobre los temas pulmoneros. Es una agencia de investigación sobre el problema de cáncer. Y ya en el 2012, estas partículas de carbón de las que hemos estado hablando han sido catalogadas dentro de las partículas cancerogénicas en el grupo 1. El grupo 1 es el grupo más alto al que se puede llegar de cancerogenicidad. Esto junto con otros elementos, por ejemplo, como el asbesto, que está prohibido en muchos de los países precisamente por los problemas y que ya se ha demostrado, ya hay una asociación muy directa hacia los problemas de cáncer pulmonar. Entonces, ahí tenemos el problema absolutamente evidente, ¿no? Las partículas que salen de los vehículos diésel fundamentalmente son altamente cancerígenas y tienen también un efecto como gas de efecto invernadero, ¿no? Más estudios, ¿no? Más relaciones. Docker en 1993 hizo unos estudios con 15,000 casos en ciudades de Estados Unidos, en 6 ciudades, y se demostró en estas 6 ciudades que a mayor contaminación del aire, mayor cantidad de problemas de salud. Entonces, hay una relación absolutamente directa entre la calidad del aire y los problemas de mortalidad. En Alemania, Hoffman, en 2016 hacía un estudio con 3,400 personas y hacía una correlación entre cuán cerca vivía una persona de una calle con alta contaminación del aire y los problemas de los infartos cardíacos que podía tener. Y la correlación también es bastante directa. Las personas que viven a más de 200 metros de una zona altamente contaminada tienen un rango, digamos, una posibilidad de tener uno de infartos cardíacos, pero si nosotros nos acercamos a 50 metros de una de estas bocacalles, casi se duplica la probabilidad de que nosotros tengamos un infarto cardíaco. Y bueno, nos referimos a las partículas, pero hay que discriminarlas, tenemos que entender de qué se trata y estamos hablando fundamentalmente de partículas muy, muy, muy pequeñas, inclusive tan pequeñas que ya no son perceptibles al ojo humano, ¿no? ¿Y por qué estas son un problema? Porque las partículas, o sea, nuestro sistema, nuestra tráquea, faringe, tiene la capacidad de retener ciertas partículas en el camino hacia los pulmones. Y esta capacidad natural que tiene es hasta 2 micrones. 2 micrones, ustedes pueden ver en la gráfica que acompaña a la derecha, tenemos como 1 micrón, ¿no? Acá 1 micrón, y tenemos acá 2 micrones. Entonces, de acá hacia la derecha es lo único que nosotros podemos, de alguna manera, bloquear con nuestros sistemas naturales. Pero toda esta otra cantidad que muestra este gráfico es lo que entra a nuestros pulmones sin que lo podamos evitar. El pico está en 0,01 micrones y estamos hablando de nanopartículas que entran hasta nuestros pulmones y causándonos estos daños a la salud.
Bueno, está totalmente evidente que es un problema de salud pública. Hablemos sobre cómo está la calidad del aire en Bolivia. Y para esto tenemos una red de monitoreo que se ha generado precisamente con el aporte de la cooperación suiza, con el proyecto Aire Limpio. Está en 12 ciudades del país, a cargo de los municipios, quienes están midiendo cómo está la calidad del aire permanentemente. Les comparto algunos de los datos, por ejemplo, de la red Mónica de La Paz, y vean que hay una reducción significativa en cada uno de estos puntos de la calidad del aire, pero esto no ha sido suficiente. Las barras segmentadas en rojo, ustedes que ven en la gráfica, la segmentada es el límite de la Organización Mundial de la Salud, que indica que a partir de ese límite ya tenemos problemas de contaminación, perdón, de salud, ¿no? Y la otra línea, que es la línea sólida, es la ley 1333, es el límite nacional, ¿no? Entonces, en ninguno de los casos nosotros alcanzamos, solamente en una de las zonas que es Cotacota, por ejemplo, tenemos una calidad del aire mejor para el límite nacional, pero según la Organización Mundial de la Salud todavía tenemos problemas de calidad del aire. El Alto no es muy diferente, ¿no? Ustedes pueden ver, inclusive hay zonas que son mucho más altas en cuanto a contaminación del aire. Cochabamba, a pesar de todo el esfuerzo, tampoco hemos llegado a mejorar, y la línea segmentada es la que nos debería guiar. Estamos lejos todavía de tener una buena calidad del aire. Otro gráfico de Cochabamba en el que nos muestra los datos anuales, y fíjense que justamente en esta época invernal, estamos hablando de junio, julio, agosto, es donde se generan los picos más altos, ¿no? Aquí se producen las inversiones térmicas, y en este momento en Cochabamba, por ejemplo, se está sufriendo de problemas de calidad del aire. Bueno, movilidad urbana es uno de los principales problemas que provocan la contaminación del aire, y esta es la razón. Fíjense que en el año 2003 teníamos menos de 500,000 de vehículos, y en poco tiempo, hacia el 2018, básicamente hemos cuadruplicado la cantidad de vehículos en nuestro país. Ha sido un crecimiento exponencial. El año 2018, 20% de crecimiento. Estos son los autos usados que ustedes deben recordar que entraron al país. Luego esto ha ido reduciéndose hasta estacionarse en alrededor 5 o 6% anual, que es nuestra tasa de crecimiento. Pero igual son bastantes autos los que tenemos, y esto es lo que provoca la contaminación del aire. ¿Cómo nos movemos en las ciudades? Pues depende de la ciudad, ¿no? En La Paz, por ejemplo, hay mucha gente, ven la barra verde, que es que se mueve en transporte público. Esto es antes del COVID, por supuesto, ¿no? Cochabamba, como la mitad de la gente se mueve en transporte público, hay un 16% de la gente que camina y un 22% de la gente que va en su vehículo particular. Y Santa Cruz, fíjense que es una de las ciudades que más utiliza el transporte privado, perdón, 27%, y no así el transporte público, apenas un 36%. ¿No? Entonces, este es un problema. Las ciudades están configuradas como para el uso del auto particular y muy poco uso de transporte público. Estamos perdiendo, porque el transporte público viene a ser uno de los modos más sostenibles para movilizarse en las ciudades. A nivel normativo tenemos una ley, que es la Ley General de Transporte, que regula precisamente la movilidad urbana con 3 niveles: el plan nacional, el plan departamental y el plan municipal. El plan municipal es cómo debería modificarse en nuestras ciudades dentro de la nueva lógica que es la movilidad urbana. Se hicieron los programas municipales de transporte desde la Ley General de Transporte en todas estas ciudades que ustedes ven listadas acá, ¿no? Pero lastimosamente ninguno de estos programas ha sido aprobado por los consejos municipales. O sea, hay una debilidad todavía en todo nuestro marco institucional que no permite la aplicación concreta de estos instrumentos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos a nivel de institucionalidad? A nivel nacional tenemos lugares específicos donde tenemos gente capacitada en temas de movilidad urbana, llámense estos, por ejemplo, el teleférico, ¿no? Instituciones como el teleférico. A nivel departamental, básicamente es nula, no hay, si ustedes van a la gobernación no van a encontrar gente que pueda trabajar los temas de movilidad urbana, y a nivel municipal es donde tenemos mayor gente capacitada en temas de movilidad urbana, y está en crecimiento. Aquí está La Paz Bus, está el Huayna Bus, están las empresas de transporte, las secretarías que están muy bien en este momento, o sea, tienen gente capacitada que está trabajando en estos temas. Bueno, hay tareas para el país hacia adelante. ¿Cuáles son estas? Mejorar la relación entre la ordenación del territorio y transporte. La planificación urbana tiene que ir de la mano de la planificación del transporte. Es fundamental que nosotros deconstruyamos nuestras ciudades. En la fotografía es Tarija, y cómo se ha cambiado, por ejemplo, en la zona central, dando aceras mucho más anchas para que la gente camine tranquila, y se ha reducido el espacio para el vehículo particular. Esta es la forma en la que deberíamos ir trabajando.
La revitalización de la planificación y los diseños de ingeniería, ¿no? Acá tenemos que trabajar en la planificación para densificar de alguna manera nuestras ciudades. Cuando una ciudad es mucho más densa, es mucho más fácil de manejar los temas de movilidad, por ejemplo. Esta es una tarea importante a nivel de planificación a mediano plazo y crear algunos incentivos para que se ubiquen mercados, por ejemplo, la descentralización de mercados y todas esas actividades ayudan definitivamente a tener una mejor planificación de los viajes. Este es un gran problema con el que hemos estado luchando todos estos años y es que los recursos municipales, que son nuestros recursos al final, los gobernantes los han estado utilizando para hacer infraestructura pesada, ¿no? Ustedes pueden reconocer este paso a desnivel que es realmente, desde mi punto de vista y algo muy personal, una vergüenza para la planificación urbana porque le da toda nuestra inversión pública al auto. Es un derroche de dinero lo que ha costado este tipo de infraestructura para beneficio solamente del vehículo cuando hay tantas necesidades en temas de transporte, de movilidad. Entonces tenemos que hacer menos de esto y mucho más de esto. Quiero decir, mucho más infraestructura para el peatón y mucho más sistemas de transporte masivo que hoy en día, por ejemplo, se ve nuestra debilidad ante la crisis que tenemos del COVID. Cuán bueno hubiera sido que tengamos sistemas de transporte organizado, masivo, que puedan dar precisamente un soporte a las ciudades y la crisis que estamos viviendo de movilidad. El 4 es integrar los servicios y los equipamientos de transporte urbano. El poco espacio público que tenemos en las ciudades debe estar utilizado para el peatón y fundamentalmente para los sistemas de movilidad urbana o de transporte público. Acá vemos la Plaza Alonso de Mendoza en La Paz y cómo se ha modificado. Lo que antes estaba destinado solo a los vehículos particulares, hoy en día es un espacio para todos a través de los sistemas de transporte masivo, ¿no? La simplificación del marco de instituciones urbanas y la gobernanza es otro tema súper importante, el soporte a las políticas sobre la movilidad y el transporte. Acá hay una pregunta fundamental que se tienen que hacer todos los políticos que hoy en día quieren llegar al poder y es de quién es la competencia del tránsito municipal. Acá tenemos un problema fundamental. Ya en la Ley General de Transporte se ha indicado de que esta es una competencia municipal, pero en la práctica sigue ejerciéndola la policía boliviana. Y yo no digo que una sea mejor que la otra, pero es importante de que no tengamos esa incertidumbre como ciudadanos de quién es el encargado de regular los sistemas de transporte, de movilidad, los parqueos. Es la policía, es el municipio, tenemos los dos, nos ponen grampa los policías, nos ponen grampa los del municipio. ¿Quién es el encargado? Es fundamental, ¿no? Yo creo que se tiene que fortalecer entes metropolitanos, gestores únicos del transporte público, creo que es fundamental, y la creación del Programa Nacional de Movilidad Urbana que soporte a todas las ciudades. Yo creo que no basta con descentralizar la movilidad hacia los municipios, sino que hay que dar un soporte, y ese soporte lo podría dar un programa nacional. Hay que hacer un reajuste de los instrumentos legales, por ejemplo, los PROMUTs decía que no se han aprobado. ¿Por qué no se han aprobado? Porque no se han dado los incentivos para que los municipios puedan aprobar estos instrumentos y puedan cambiar sus ciudades en esta lógica, ¿no? La Ley General de Transporte dice que no debería haber recursos de contraparte ni externos a las ciudades que no tengan un PROMUT. Eso no se ha cumplido en los últimos 5 años, ¿no? Creo que es una de las tareas pendientes que tenemos como país. Bueno, aquí hay una propuesta de lo que sería el Programa de Movilidad Nacional de Movilidad Urbana con 2 componentes, uno que es institucional, que fortalece los recursos, y el otro que es financiero. Entonces, en la medida en que se propongan ciclovías, en la medida en que se propongan mejores infraestructuras para la movilidad urbana, el 50% podría ser financiado por los municipios y el otro 50% debería venir de un soporte, un apoyo a nivel nacional, porque es imposible que esas tareas solamente las cumpla el nivel subnacional, no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Bueno, aquí creo que me quedo, son los 20 minutos que me han regalado hoy en la tarde para compartir con ustedes y voy a estar atento pues a todas sus contribuciones.